También los va a moderar Miguel Check. Miguel es integrante de la mesa contable del colegio, integrante también de la mesa observatorio del colegio, donde estamos haciendo todas las estadísticas mes a mes. Así que los dejo en buenas manos. Podemos empezar, así nos empezamos a capacitar lo más rápido posible. Hola, hola. Ahí está. Hola, buenos días. Un placer estar acá. Le comentaba a las autoridades del colegio que realmente no lo conocía, disculpen la ignorancia, y no sabía que tenían tremendo edificio y un volumen tan grande de matriculados. No conocía el edificio, las instalaciones, no conocía de nombre el colegio. Y casualmente en otra charla me encontré con Claudia Carral, que es miembro del colegio, y ella me invitó a que diera la charla muy generosamente. Así que les agradezco a las autoridades del colegio y a Claudia por esta oportunidad. Yo soy socio de la parte de impuestos del estudio Lissicky-Litvin. Tal vez muchos no lo conocen, pero es el estudio en materia de auditoría e impuestos más grande del país, luego de los estudios internacionales, ¿no? Estamos en distintos lugares dentro del país y prestamos prácticamente todos los servicios que pueda querer una empresa o un empresario o personas en materia de asesoramiento tributario, societario, también comercial, auditoría, penal tributario, que espero que no necesiten, y también contencioso tributario. Una breve presentación de quiénes somos, ¿no? Hoy en día el estudio está integrado por más de 500 personas. Bueno, sin más, voy a comenzar con la exposición. No voy a entrar en mucho detalle técnico, sí en los aspectos esenciales que tienen que tener en cuenta a la hora de aprovechar esta norma de blanqueo. Básicamente son los aspectos de pago, la oportunidad de pago y de fechas, ¿no? Y qué se puede hacer con el blanqueo. Cierto, tengo que apuntar para allá. Ahí está. El temario de hoy es este: blanqueo y bienes personales con un régimen especial de ingreso que seguramente muchos habrán escuchado. Hay un régimen de pago anticipado que es muy novedoso realmente y muy bueno, un complemento esencial del blanqueo. Ya vamos a ver por qué estoy comentando esto. Vamos primero con lo más fácil. ¿Cuáles son las modificaciones que han habido en bienes personales? Las modificaciones son algunas, las más importantes son que se ha aumentado el mínimo no imponible a 100 millones de pesos. Para los memoriosos, cuando este impuesto arrancó era 102.300 pesos, equivalente a 102.300 dólares, el mínimo no imponible. Con lo cual, con esta actualización no llegó a lo que era originalmente este impuesto. Ni hablar de la pérdida de valor del dinero a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, pero bueno, es bastante razonable el aumento. Y sí se incorporó, se actualizó la evaluación de la vivienda, que no queda alcanzada, la vivienda única, por un monto de 350 millones de pesos. Y se elimina el trato diferencial, que esto ocurrió en la presidencia de Alberto Fernández, entre bienes en el país y bienes en el exterior. Esto generó un efecto muy negativo en quienes habían blanqueado en el blanqueo de Macri, porque se subió la alícuota y para los bienes en el exterior se subió mucho más. Subió 9 veces, estaba en 0,25, subió a 2,25. ¿Cuál es la característica muy importante del blanqueo? Que también neutraliza este efecto negativo que tuvo el blanqueo de Macri, que era inesperado al momento de la sanción. Esto que comentaba, ¿no? Luego subieron las alícuotas. Muchos clientes nuestros nos decían: me hiciste entrar al blanqueo y ahora estoy pagando un montón de bienes personales. Bueno, pará, en primer lugar estás durmiendo tranquilo y te salió súper barato. Pero bueno, uno no puede predecir el futuro de las normas en general, pero con esta norma sí hay una estabilidad fiscal. El régimen de pago anticipado de bienes personales te permite asegurarte el futuro, no diría predecirlo, sí asegurarte, porque tiene un beneficio muy importante que ahora voy a comentar. Lo dejo en suspenso unos minutos. ¿Quiénes pueden entrar? Es optativo este régimen, no es obligatorio, es optativo, pero creo que es una opción que hay que tomar.
Quienes son contribuyentes, residentes fiscales al 31 de diciembre del 23 pueden optar, es decir, los contribuyentes actuales, y también quienes hayan perdido la residencia y hayan sido residentes antes del 31 de diciembre del 23, pueden retomar la residencia fiscal. Es muy raro este caso porque tiene la condición de que pasan a ser residentes fiscales argentinos y vuelven a tributar por sus ganancias en el país y en el exterior. Esto es muy técnico si alguien tiene dudas, pero básicamente es a alguien que salió de la cárcel le están invitando a volver a entrar. Tiene que tener muy buenos motivos para eso. Hasta ahora no tuvimos ni un caso. Esto se vuelve, es un poco más de esto, ¿no? De quienes vuelven al país y adquieren la categoría de residentes fiscales, van a tener que tributar por sus ganancias del país y del exterior, por el principio de renta mundial, que rige en todo el mundo. Si uno es residente fiscal de un país, paga por lo que tiene las rentas del país y las del resto del mundo. Y los bienes personales también, en principio, entrarían en este régimen. ¿Cuáles son las ventajas de este régimen y cómo funciona? Bueno, en primer lugar, se paga, para los bienes que se vienen declarando, se paga 5 años, el 23, el 24, 25, 26 y 27. Se paga 5 años por adelantado. El que nunca escuchó cómo opera dice, pues ni loco pago 5 años por adelantado. Bueno, pues se paga con una alícuota muy baja, es 0,45 para quien hoy puede estar en el 1,5. 0,45% por 5 años, que da 2,25, les ahorro el cálculo. ¿Y sobre qué se paga? ¿Qué base? Bueno, la base de bienes personales del 23, que toma un tipo de cambio, lo pusimos ahí adrede, de 805,45, con lo cual es un tipo de cambio muy bajo y sumamente conveniente. ¿Qué ventajas tiene? No se paga más anticipos, los anticipos licúan el dinero, no hace falta explicar a los argentinos el concepto de licuación. Todo incremento patrimonial que obtenga el contribuyente a partir del año 23, es decir, 24 al 27, ya no paga, porque pagó y congeló su obligación. Es decir, una empresa o en realidad un sujeto que está teniendo una posición creciente, le está yendo bien, congeló su pago de impuesto en el año 23, con lo que tenía en el 23. Todo lo que engorde su patrimonio a futuro no paga. Y esta es la frutilla del postre, que es la estabilidad fiscal. La estabilidad fiscal es lo que yo anticipé diciendo, uno no puede predecir el futuro, pero acá sí, acá lo está garantizando el futuro, porque la estabilidad fiscal que prevé la ley, y esto es muy bueno, es que no se podrá gravar a quienes ingresen con impuestos, no se podrá cambiar la situación fiscal de quienes ingresen con impuestos similares a bienes personales, ya sea bienes personales o un aporte solidario para alguna pandemia que pueda venir, que fue el caso del aporte solidario para combatir el COVID, cuya base imponible era exactamente igual que la de bienes personales. Entonces, si a mí me preguntan, ¿es conveniente? Y si uno tiene la plata para ingresar o la puede pedir prestada, es sumamente conveniente. Acá hay un cuadro comparativo, un poco complejo, pero ayuda a sintetizar un poco lo que venía exponiendo, que es, el que está en el régimen general, hoy está una alícuota del 1,5. Si paga con el régimen anticipado, pagaría 2,25, pero por todos los años, ¿no? Por todos los años. El que tiene el beneficio de contribuyente cumplidor tiene una rebaja de alícuota que pagaría por todos los años un 3,25. Siempre tomemos en cuenta que estas alícuotas de años sucesivos van a ir por los bienes que tengan cada año. En cambio acá, en el régimen de pago anticipado de bienes personales, es por la base del 23. Eso es muy importante. También hay un régimen de pago anticipado para los bienes que se blanquean, que es a partir del 24. ¿Por qué? Porque el 23 queda cubierto con el blanqueo. Y la alícuota es el 0,5, por eso hay que pagar un 2% acá, para quienes ingresen al blanqueo. Acá hay un cuadro comparativo de otras obligaciones. Anticipos, ya sea régimen general o general, pero es cumplidor,
paga anticipos, se licúa el dinero. Quienes entran al pago anticipado, ya sea por lo que venían declarando y lo del blanqueo, no pagan anticipos. Presentan declaraciones juradas quienes estén en este esquema, en el esquema normal. El esquema de cumplidor no presentan más y no tienen estabilidad fiscal hasta el 2038 quienes no adhieran y quienes adhieran sí. Con lo cual, más claro, échale agua. Es clarísimo, es súper ventajoso. Bueno, es cierto que tengo que apuntar ya. Sí, sí. Hola. Hola, buen día. Consulta, ¿el régimen especial de ingreso de bienes personales conviene en todos los casos o hay que analizar si el patrimonio va a crecer los próximos años o va a disminuir? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, hay un caso en el cual no convendría claramente. Por ejemplo, si hay una persona que va a perder la residencia fiscal. Entonces, ¿para qué va a pagar años adelantados si solamente y tiene bienes en el exterior, ¿no? Porque un residente fiscal en Argentina paga por sus bienes en el país y en el exterior. Supongamos que tiene bienes con mucho peso relativo en el exterior, se va del país, deja de pagar por eso. Solo va a pagar por los bienes en el país. Va a seguir pagando aunque no sea residente. Si hay una persona que tiene pensado, por ejemplo, se abre un abanico de cuestiones acá, ¿no? Solo digo algunas. Una persona que está en un esquema, y tenemos muchas en ese sentido, en un esquema en el cual está haciendo planificación sucesoria y está distribuyendo su patrimonio, le tiene que decir a los hijos que ingresen también. Tiene que ingresar él y tienen que ingresar los hijos, porque si una persona recibe bienes de alguien que ingresó, pero esa persona que es el heredero, donatario o legatario, lo recibe, tiene que pagar un impuesto extra, porque si no estaría burlando el régimen, tienen que ingresar los dos. Ahora, si va, ahí sería un caso de alguien que va a decrecer su patrimonio. Y no sé si alguien puede saber que va a perder mucho patrimonio de acá a futuro, ¿no? Salvo que ya no tenga más actividad. Tal vez pueda haber algún caso que no convenga. Hay que verlo en cada caso. Si hay una persona que se está consumiendo sus ahorros, digamos, tal vez no le conviene. Tal vez no le conviene. Fundamentalmente conviene para personas que tienen cartera en dólares y tienen una actividad en la cual su patrimonio está creciendo, ¿no? Básicamente serían el arquetipo, digamos, al que le conviene. Bueno, voy a pasar al régimen de blanqueo, que es bastante extenso y seguramente les va a generar bastantes dudas. La idea es hacer una exposición y luego dejar un espacio para algunas preguntas al final. Las preguntas deberían ser bastante genéricas, no casos muy puntuales que hay que resolver acá, digamos, ¿no? Dudas conceptuales. No me queda claro la pregunta entre recibe y adquiere inmueble, porque son cosas diferentes. Ese es un primer punto. Después de los 5 años, después de los 5 años que pagó por adelantado, va a tener estabilidad fiscal, con lo cual le regiría bienes personales con la alícuota que queda en el 0,25. No se presentan más declaraciones juradas. ¿Y a los 5 años hay alguna cláusula que diga, como adquiriste esa casa, tienes que pagar después el impuesto? A partir de los 5 años se termina el pago anticipado, con lo cual, en principio, debería presentar declaraciones juradas de bienes personales normalmente. Hay que manifestar la adhesión ahora en la fecha de vencimiento y pagar el 75%. Sí, hice pocos slides y me olvidaba ese detalle. Gracias por la pregunta. Hasta el vencimiento de bienes personales, que básicamente vencen a mediados de mes, hay que pagar el 75% y el 25% restante hay que pagarlo
al 30 de septiembre. Ricardo, ahí antes que empieces, Claudia está repartiendo preguntas, un papelito, cada uno pone la pregunta que le interese, hacia el final del ciclo se la responde Ricardo. Si todos formulan una pregunta no me voy más. Una pregunta Claudia, per cápita, todos. No exageren. Bueno, continuamos, seguimos con el blanqueo. Hoy tengo que viajar, así que tengo un tiempo acotado. Si no, con gusto. Bueno, hay cierto que es allá. ¿Puede ser que se habrá quedado sin pila? No, anda. Ahí está. Un breve recordatorio para los memoriosos. En los últimos 15 años hubieron 5 regímenes amplios o tal vez no tan amplios como el de Massa, pero de blanqueo y moratoria. El promedio simple es que cada 3 años hay un blanqueo, aunque parezca mentira. Moraleja, el que paga en términos paga más. Pero bueno, ¿qué le va a hacer? ¿Quiénes están alcanzados por el blanqueo? Como es habitual, están alcanzados, o pueden, obviamente esto es optativo, ¿no? Nadie obliga a nada. Los residentes fiscales argentinos al 31 de diciembre del 23, estén inscriptos o no como contribuyentes. Si no están inscriptos y quieren blanquear efectivo, el banco difícil, le va a costar abrir la cuenta cera, porque es raro que alguien no esté inscripto, pero todavía hay. Los otros días me llamó alguien, justo de actividad inmobiliaria, tenía 22 inmuebles, le transferían por banco y no tenía ni quit. Cosa rarísima. Y me digo, ¿y yo qué hago? ¿Blanqueo? ¿No? Un gran dilema. Real. Y también los individuos no residentes que fueron residentes fiscales en Argentina, acá de nuevo, por eso está la jaulita ahí, los invitan a entrar a la jaula y sí o sí se tienen que quedar en la jaula todo el año 24. Solamente podrían darse de baja a partir del año siguiente. Esto es una ficción legal que puede salir bastante caro. Básicamente analizamos acá esto, creo que no vale la pena detenerse. Quien entra al país va a tener que pagar, como ya dije, por sus rentas en el país y en el exterior y por todos sus bienes, ¿no? Con lo cual, no sé si es un destino deseable volver. Hay sujetos excluidos, y esto es muy importante. Nos ha pasado, esto es verídico, práctica profesional. Empezamos una charla con un potencial cliente de blanqueo. Le exponíamos las características y demás, y a veces dejábamos para un poco más adelante el tema de los sujetos excluidos. Y resultaba que tenía un familiar que está excluido. Básicamente, ¿en qué consiste la exclusión? La ley, esto se incorporó en el blanqueo de Macri por primera vez, excluye a funcionarios públicos que hayan sido en los últimos 10 años funcionarios públicos. Pero esto tiene un efecto expansivo, porque no solo quedan excluidos los funcionarios públicos para evitar el blanqueo acá hay una presunción legal que no admite prueba en contra, digamos, quedan afuera porque si blanquean tienes dinero de la corrupción, puede no serlo. El efecto expansivo abarca a los familiares de funcionarios públicos, también a las empresas en las cuales estos sujetos tengan participación mayoritaria o control, y también abarca a las personas que sean PEPs, y hay diversas situaciones. Hay un catálogo muy largo en la ley. Y los familiares son los que están hasta primero y segundo grado por consanguinidad o por afinidad. Afinidad son suegro, yerno, nuera, cuñados, abuelo del cónyuge. Y por consanguinidad, en línea recta ascendente, padre y madre, descendiente abuelos, ascendente abuelos digo, y descendente hijos y nietos, colateral hermanos. Con lo cual, si tienen la mala suerte alguien que quiere entrar al blanqueo de que es funcionario público, hay que mirar el catálogo, en los últimos 10 años no puede ingresar. Advertencia importante acá, esto se controla. Los funcionarios públicos presentan una declaración jurada a la Oficina Anticorrupción y hemos visto casos de gente que dijo, no me van a controlar, bueno, muchas cosas se le escapan a la AFIP, esto no, así que no lo recomiendo. ¿Cuál es el plazo de vigencia? El plazo de vigencia es hasta el 30 de abril del 25,
prorrogable por 3 meses más por el Poder Ejecutivo. Hasta ahora no prorrogó. Y estamos todos esperando que prorrogue. ¿Cuáles son las etapas? La primera etapa es la que más vale y yo creo que es la única, y es la que todos queremos, sobre todo en la profesión, queremos que se prorrogue, que vence a fin de mes. Ya quedan 27 días, a partir de mañana, 27 días, y es la más barata, cuesta el 5% en los casos que corresponde pagar, que no en todos los casos corresponde pagar, y eso ya lo vamos a ver más adelante. Las etapas siguientes no le voy a dar mucho detalle, solo sepan que las alícuotas son 10 y 15, y lo que hay que saber es que si se blanquea una porción de bienes acá y no tienen los beneficios de alícuota cero o de no pagar de la franquicia y suma bienes en esta etapa, todo lo que blanqueó en la etapa 1 y la etapa 2 va a tributar al 10. Se acumula, es decir, no se congela alícuota. Por eso decimos que hay una sola etapa, básicamente. Hay que meter todo ahora. Técnicamente hablando, metan todo ahora. Y ni hablar de la tercera etapa, que la alícuota es el 15. Ya voy a explicar los 100.000. Les pido que tengan paciencia y dejemos las preguntas para el final, porque si no, un poco pierdo la hilación, no soy tan capaz. No, realmente corta un poco y seguramente muchas de las dudas que tienen las voy a ir exponiendo. O sea, voy a hablar en detalle del tema de los 100.000, de los dos 100.000. Así que, bueno, ¿cómo son acá? ¿Cómo es el esquema? Es igual que el esquema que comenté recién con la pregunta de la señora de bienes personales, porque hay una adhesión en la cual hay que pagar el 75% del impuesto, que es acá, y hay que hacerlo hasta el 30 de septiembre. Hay que manifestar la adhesión y hacer un pago adelantado obligatorio, no es opcional, ¿eh? Con los pagos no se embroma, hay que ir y pagar, porque el no pagar sale caro. La diferencia no pagada se duplica. Te faltó pagar 5, bueno, tenés que pagar 10 de penalidad. Entonces, advertencia, no hay que especular con eso. Luego hay una fecha para presentar la declaración jurada y la documentación respaldatoria y pagar el saldo, el 25%. Si es que uno no pagó todo, podría pagar acá también. No hay, nadie lo va a retar por eso. Sí le va a costar si pagan menos. Si pagan todo, no pasa nada. Y ya se liberan. Hasta el 30 de noviembre, o sea, quedan 2 meses. En esta declaración jurada hay que identificar los bienes, hay que adjuntar la documentación respaldatoria y pagar. Acá vamos con la doble franquicia, lo de la señora, ¿viste? Vio que llegó rápido. Para los ansiosos, la ley prevé de dos franquicias o 2 beneficios, realmente es muy generosa. En realidad hay 3 beneficios porque después depende del destino de la inversión, uno puede evitar pagar. Pero vamos primero por los de 100.000. Para quienes blanqueen efectivo hasta $100.000, no pagan. Blanquean $100.001 y pagan sobre el total. ¿Sí? Porque es un mínimo exento, un mínimo por debajo del cual no se paga. Por encima de eso se paga, salvo que se tome uno de los destinos que voy a comentar más adelante. Para el resto de los bienes que no son efectivos, estos son 2 conjuntos. La verdad que tendría que ponerle unos conjuntos más gráficos que este rectángulo medio feo. La teoría de conjuntos a mí me resulta más clara. La uso mucho cuando trabajo. Otros bienes, inmuebles, acciones, créditos, etcétera, joyas, oro, tengo muchos casos de blanqueo de oro. Lo que hay se llama franquicia en la ley, que es de $100.000 también, es el mismo monto, pero opera de manera diferente. ¿Por qué? Si una persona blanquea, por ejemplo, bienes, un crédito por $300.000, para ser claro, va a tributar sobre 200.000, porque este importe resta. En cash no resta, en otros bienes resta. Entonces, en cash, si uno no va a destinar el dinero a las inversiones que voy a explicar más adelante, sepan que van a tener que pagar el 5%
sobre el total cuando exceda de 100.000. Si uno no va a destinar a lo que voy a explicar más adelante. En el caso de blanqueo de otros bienes, solo lo que exceda de 100.000. Acá tenemos un ejemplo, un blanqueo de $90.000 en efectivo depositados en la cuenta cera, que son las cuentas especiales, habrán escuchado hablar, y un inmueble por 80.000. Bueno, este sujeto no va a pagar. Retira el 1 de octubre del 2024 sin impuesto especial, si retira sin destino, es decir, no se puede retirar cash del banco, hay que transferir a una cuenta propia y podrá sacar en cash de una cuenta propia, pero de la cuenta cera no se puede retirar en efectivo. Igual se van a enterar si van al banco a querer retirar, le van a decir, no señor, transfiera a su cuenta. Acá sin el impuesto especial. Y el blanqueo del inmueble, como está debajo del monto de 100.000, tampoco paga. Realmente es una consideración que no hice antes, pero realmente este blanqueo es muy generoso. Hoy comentaba con las autoridades que el otro blanqueo que fue muy barato era el del CEDIN, que lo tenían muy presente porque estaba íntimamente vinculado a la actividad inmobiliaria. Con este tema hubo bastante polémica. La franquicia de $100.000 para el dinero en efectivo, para evitar que familiares que no tienen ingresos blanqueen todos hasta $100.000, la ley establece una limitación que dice que tendrán que compartir la franquicia. Luego se aclaró que eran los familiares a cargo y la semana pasada, el viernes, si mal no recuerdo, porque fueron saliendo en dosis homeopáticas las aclaraciones, se aclaró que familiar a cargo es básicamente quien no tiene ingresos por encima del mínimo no imponible, o sea, los que uno deduce como carga de familia, básicamente. Si no, no se comparte, porque había muchas dudas respecto de esto y realmente es difícil. A veces, lo que decíamos, entre hermanos ni se habla, ¿no? Uno no le quiere contar a otro si blanquea o no. ¿Qué le importa mis impuestos a mi hermano? En fin, se aclaró. ¿Cuáles son los bienes alcanzados? Los bienes en Argentina y en el exterior. Se puede blanquear todo tipo de bienes. Acá mencionamos solo un caso. ¿Cuándo hay las reglas son las mismas que las de bienes personales. ¿Cuándo se considera que un bien está situado en el exterior? Por ejemplo, en el caso de créditos, si el deudor está situado en el exterior y no es residente fiscal argentino, ¿no? Hay algunos bienes excluidos. Así como hay sujetos y hay bienes excluidos, así como hay sujetos excluidos, hay bienes. ¿Cuáles son los típicos? Que son el dinero depositado en cuentas que están en la lista gris o en la lista negra de países. Rápidamente los comento. Muchos países que ni sabemos dónde quedan. Sudáfrica es raro. Pero bueno, muchos países que... Argentina está medio en la cuerda floja, puede entrar en la lista gris, así que no nos creamos mucho porque no estemos acá. No nos creamos que somos súper blancos. Pero bueno, la lista negra, en esta no quiere estar nadie, Corea del Norte, Irán y Birmania. Si tienen plata ahí, olvídense de blanquear o la tendrán que traer por vía subterránea y blanquear en Argentina. Saben a lo que me refiero, no línea A, línea B, otro subte. Bueno, ¿cómo opera el blanqueo? Todos los blanqueos tienen una fecha límite. Acá la fecha límite es 31 de diciembre del 23. Ahí uno toma la foto del patrimonio, dice qué es lo que no declaré y es lo que debería ingresar al blanqueo. Algunas cosas faltan aclarar todavía, como qué pasa si yo tenía un inmueble o algo acá, lo vendí en el interín y lo tengo que blanquear a la fecha de sanción de la ley. Quedan todavía algunos huecos, no me voy a extender sobre eso. Creo que todo tiene solución, pero no está clara la época de la transición. Quedó una brecha muy grande, verán, entre el 31 de diciembre y 18 de julio, y esto fue por todo el trasiego que hubo de la ley, que seguramente lo habrán seguido, nosotros lo seguíamos muy, muy atentamente. ¿Me pasé algo? A ver. No, esto ya lo comenté, el cronograma. Hasta el 30 de septiembre hay que manifestar la adhesión, el pago adelantado obligatorio 75% y hasta el 30 de noviembre la declaración jurada de regularización. Como dije antes,
hay que identificar los bienes con la declaración jurada y presentar la documentación que acredita la titularidad. Si no tienen toda la documentación, se podría presentar sin la documentación, pero AFIP la puede requerir. Y si no está, se cae el blanqueo. Es decir, hay que saber que uno por lo menos la va a conseguir. Las reglas para el blanqueo de dinero en efectivo. Tiene un plazo único, no como el resto, no las demás etapas para inmuebles, por ejemplo, puede ser hasta el mes de marzo, pero el blanqueo de dinero tiene una fecha única. El conjunto dinero en efectivo solo hasta el 30 de septiembre. ¿Cuál es la condición? Hay que depositarlo en una entidad financiera en el país, abriendo esta cuenta especial que se llama cuenta cera, que seguramente están todos al tanto. Acá voy a hacer un chiste que siempre hago el mismo. Esto es como cuando uno ve una foto de una chica con la que va a salir, o chico, depende del caso, y los intereses de cada uno. La foto es expectativa, hoy lo decía y después uno va a la realidad, ¿no? La expectativa es lo que dice la ley. La realidad es lo que pasa después en la realidad. La ley dice, las entidades financieras no podrán exigir más documentación que la taxativamente indicada por el BCRA, no podrán negarse la apertura a una cera. Esta es la foto del banco que te recibe con los brazos abiertos. Vas al banco, no sos cliente, te sacan volando. Los bancos son muy reacios a abrir porque no están liberados de hacer un análisis del cliente y cumplir con sus obligaciones de lavado de dinero, de prevención del lavado de dinero. Bueno, las reglas especiales según tipo de activo. Como comenté antes, el dinero en efectivo se deposita y no tiene costo, tiene que quedar hasta el 30 de septiembre del 24. En principio, se puede retirar desde el 1 de octubre sin decir nada respecto del destino. Ahora, también se puede retirar antes, pero para retirarlo antes tiene que haber operaciones onerosas debidamente documentadas. Por ejemplo, un boleto de compraventa, para el caso de la actividad de los corredores, una escritura también podría ser, un pago de saldo de precio de algún inmueble que se esté adquiriendo, un auto, una moto, algún bien, hay que tener alguna documentación que acredite que el dinero tuvo un destino. ¿Por qué es esto? Para evitar una calecita del dinero. Que alguien que blanqueó 100.000 compra, saca el dinero, lo vuelve a depositar, son 100.000 más, y así ad infinitum, con lo cual con $100.000 puede hacer millones. Esto pasaba, en el régimen de promoción industrial de la región de Cuyo, había una calecita de plata, con $100.000 se hacían millones. Vamos a ir más adelante a eso. ¿Sí? Puede ser, la señora me pregunta, le respondo ahora. La señora pregunta si el inmueble tiene que ser nuevo o no. Hasta los $100.000 para retirar el dinero puede ser un inmueble usado y no va a pagar. Si es más de $100.000, supongamos 200.000, no lo puede retirar lo puede retirar a partir del 1 de octubre. No va a tener que acreditar a qué lo destinó si es un inmueble usado, pero va a pagar el 5% vía retención del banco. Si es un inmueble nuevo, acá me estoy adelantando, por eso digo que esperemos a las preguntas, pero ya que está la completo. Si es un inmueble nuevo, en realidad un inmueble en construcción que está a menos del 50%, lo puede retirar si está el desarrollador inscrito en el REPI, que lo conocerán del régimen de masa, se llama igual, y lo retira sin costo, cero. Es el caso de costo cero, uno de los casos. Bueno, esto estaba acá, me faltó. Por eso digo que esperen al final. Caso del dinero en efectivo. Caso que se deposita más de $100.000. Como decía, un breve repaso, hasta $100.000 no tiene costo, lo puedo disponer antes del 30 de septiembre documentando que lo usé para evitar la calecita. Si el blanqueo es mayor a $100.000, no lo puedo retirar y lo puedo retirar a partir del 1 de octubre
se paga una alícuota del 5% si no lo destino a las inversiones que no tienen costo, que son dejarlo depositado en la cuenta cera, inversiones autorizadas por el Ministerio de Economía, que dentro de esas están los inmuebles en construcción y algunas financieras que ahora voy a ver. Y hay que mantener estas inversiones hasta el año que viene, inclusive completo, hasta el 31 de diciembre del 25. ¿Ven desde atrás? ¿Ven? ¿Sí? Bueno. ¿Cuáles son las inversiones en activos financieros? Las inversiones que quedan, antes de entrar a las inversiones, para quedarse con una imagen gráfica y mnemotécnica, digamos. La cuenta cera es como un corral. Yo digo, y en general cuando le explico a los clientes esto lo entienden bien. Es como un corral. Si el dinero queda dentro del corral, puede mutar en estas inversiones en una otra, infinitas veces. En la medida que no salga del corral hasta el 31 de diciembre del 25 y no vaya a un inmueble, por ejemplo, no paga. Si sale del corral y va para un viaje, paga, porque no es un destino que tenga el destino de alícuota cero. Pero mientras está en el corral, no paga, no va a pagar nada. ¿En qué se puede transformar el dinero en el corral? En títulos públicos del país, obviamente, nacionales, provinciales, municipales o de cava, fideicomisos financieros, destinados a la inversión productiva, fondos comunes de inversión abiertos y cerrados, acciones con oferta pública, ON, obligaciones negociables, y esto se agregó hace un par de semanas, ya no es tan nuevo, cheques de pago diferido y pagarés negociados en mercados autorizados por la CNB o aporte a fondo de riesgo de la SGR. Estos son casos más puntuales que realmente son muy útiles para ciertas empresas que se avalan a sí mismas, básicamente, y son esquemas que son virtuosos fiscalmente, están buenos. Ahora sí llegamos al punto que seguramente están todos esperando por la actividad, que es las inversiones en proyectos inmobiliarios. Como les decía, en el corral, el dinero en el corral no paga. Si sale con destino a ciertas inversiones en proyectos inmobiliarios, tampoco paga. ¿Cuáles son? Aquellas que posean un grado de avance inferior al 50% de la finalización de obra y estén inscritos en el REPI, en el registro ¿no? La reglamentación da distintos ejemplos de cómo se acredita la inversión, con boleto de compra-venta, escritura, lo conocen ustedes mejor que yo a esto, aporte a fideicomiso, cuotas partes, etcétera, certificado de participación. Este es el único más o menos exótico, tal vez para ustedes, que son títulos de deuda de fideicomisos financieros autorizados por la CNB que financien la construcción. Tiene que ser más sofisticado el cliente. Inversiones en proyectos inmobiliarios. Para el blanqueo mayor a $100.000, si es obra nueva, lo puede invertir sin pagar el impuesto. Puede invertir desde que hace el depósito, acá puede sacar. Debe mantener la inversión hasta el 31 de diciembre del 25. Y las inversiones pueden ser en forma directa o indirecta, es decir, un boleto directo o a través de un fideicomiso, ¿no? Eso surge ya también de la documentación. Los usados puede adquirir a partir del 1 de octubre y al retirar los fondos de la cuenta cera va a tener la retención, como les había comentado previamente. Algunas reglas según tipo de activo. Para el caso, esta ley tiene, para que recordemos el espíritu, porque uno con eso se acuerda también de un poco de las pautas, la ley lo que prevé es reactivar la economía, básicamente, por un lado, y también que entren dólares al país. Esto entra dentro de las dos, ¿no? De reactivar y que entren dólares al país. Porque si hubiera dinero en efectivo en el exterior, se puede depositar en una entidad bancaria, sería medio raro, en el exterior la gente no maneja efectivo, pero bueno, lo puede transferir
voluntariamente a una cuenta cera o a una cuenta comitente especial, que es una cera pero en una LIC, hasta el 30 de septiembre y no va a pagar. No es obligatorio. El dinero o inversiones también en títulos se pueden liquidar y transferir una parte o todo y no se va a pagar en la medida que se destine a los destinos que antes comenté. Pero no es obligatorio. El que no quiere traer el dinero no lo tiene que hacer. Es decir, esto no solo va para dinero en efectivo. Si hubiera títulos también, o títulos públicos, acciones en el exterior, se pueden vender y transferir el dinero a una cuenta cera. Algunas cosas que no comenté, seguramente todos saben, pero este blanqueo tiene una cuestión excepcional, que es que se paga en dólares casi en todos los casos, hay contadas excepciones. Y entonces, como hay muchos bienes valuados en pesos, hay que tomar un tipo de cambio que es 1.000 pesos por dólar para facilitar la cuenta, básicamente. Era lo que más o menos valía el dólar en el MEP al 31 de diciembre del 23. Entonces, la base imponible se calcula en dólares y sobre eso se aplica la alícuota de corresponder. Y si los bienes ya están en dólares, obviamente no hay que hacer ninguna conversión para llegar a la base imponible. Para los criptoactivos, los criptoactivos tienen que estar en custodia en un proveedor de servicios de activos virtuales. Este es un registro que se creó este año, en el 2024. El valor al cual se exteriorizan es el valor de adquisición o el de cotización, el mayor. Y si no estaban en custodia, tiene una regla parecida a la de la caja. Si no estaban en custodia en Argentina, se tienen que transferir a entidades habilitadas. Esto para evitar alguna cosa rara, que se declare algo que no se tiene, básicamente. Entonces, criptoactivos tiene la misma regla que el dinero en efectivo. Si no está en Argentina, hay que blanquearlo. Hay que transferirlo de Argentina, perdón. Una consideración especial respecto de los bienes de cambio, tal vez no les atañe tanto a la audiencia de acá, pero tal vez alguno tiene una actividad comercial. Si se blanquean bienes de cambio, no se pueden tomar en el costo, básicamente, ni en el ajuste por inflación impositivo. Si no, sería deducirlo más de una vez, seguramente. Esto lo dice el reglamento. ¿Cuándo se paga el impuesto en pesos y no en dólares? Si todo lo que se blanquea está en pesos, básicamente, y son bienes situados en Argentina. Son los únicos casos, bienes en el país y que estén medidos en pesos. Puede ser inmuebles en Argentina, un caso que les puede tocar, también acciones, cuotas partes o títulos valores. Hay casos en los cuales se puede pagar en pesos para el que no se quiera desprender de los dólares y le va a salir un poco más barato. A diferencia del blanqueo de Macri, por ejemplo, que era muy flexible en esto y realmente era muy práctico, no se pueden blanquear bienes registrados a nombre de terceros ni cuentas o inmuebles a nombre de sociedades. Recordarán que sociedades en el país podían blanquear el inmueble, si tenían un inmueble de las sociedades o varios, los accionistas. Permitió sacar muchísimos inmuebles de sociedades y también las del exterior se sacaron. Muchos lo hacían para no tributar el día que lo vendan, que era una estrategia fiscal muy buena, y en el caso de bienes en el exterior, la alícuota era menor, porque era 10%, y si se blanqueaban inmuebles era el 5%. Ahora nada de eso está permitido. Los bienes que se exterioricen tienen que estar a nombre de quien los exteriorice. Ahí. Los beneficios son los habituales, esto es muy técnico. Básicamente queda liberado toda consecuencia negativa en lo fiscal del 31 de diciembre 23 para atrás, también en lo cambiario y también en lo aduanero. También se libera a quienes sean básicamente los administradores de una sociedad, directores, fiduciarios, etcétera, representantes legales, gerentes, síndicos. Libera de los impuestos que se hubieran omitido ingresar.
Este es el catálogo de impuestos nacionales, impuestos a las ganancias, salida no documentada, mínima presunta, internos, IVA, bienes personales, aporte solidario. El aporte solidario aparece acá. Eso es importante. Todo por los ejercicios anteriores al 31 de diciembre del 23, que es la fecha del blanqueo. El blanqueo, usualmente los blanqueos tienen algo que se llama tapón fiscal, que se escucha mucho, habrán escuchado hablar seguramente quien viene siguiendo esto. ¿En qué consiste el tapón fiscal? Que en la medida que lo que blanquea el contribuyente al 31 de diciembre del 23 sea lo que quede firme, es decir, AFIP lo fiscaliza y no le encuentra ningún bien no declarado a esa fecha que supere el 10%, queda cubierto por bienes que haya tenido. Supongamos que detectan que estuvo haciendo como se dice a veces en la jerga, un revoleo de inmuebles antes, compró, vendió casas, autos, motos, etcétera, montones de bienes antes del 31 de diciembre del 23. En el blanqueo presentó X bienes y esos X bienes quedaron firmes, no le tocaron ni uno. Todo lo anterior queda justificado. Todo el revoleo anterior queda justificado. La expresión es bien gráfica, digamos, no es técnica. Con un límite de tolerancia del 10%, con lo cual el consejo es, quien va a blanquear debe hacerlo por todo, o no tiene que dejar algo que sea detectable, básicamente. Cuestión lógica, ¿no? Dentro de este tapón fiscal entra el consumo también. Supongamos que no le cerraba el consumo de años anteriores. Los contadores sabemos algo de esto. Cuando queremos cerrar la declaración jurada, el cliente gastó una fortuna en tarjeta y gana 2 pesos. Bueno, ahí no le cerró el consumo, tal vez se declaró mal, pero queda cubierto con esto. Hay muchos más casos, ¿no? Pero este es uno bastante gráfico. Este es el caso, sí. Los bienes que le detectan es mayor del 50%, pierde el tapón fiscal. Se queda sin este escudo que es muy importante. Si es menor, queda cubierto por lo que exteriorizó, pero no por lo que le encuentren antes. Por ejemplo, el consumo le podrían ajustar y eso puede salir muy caro. Acá usando terminología de la época del COVID, tal vez algunos se acuerdan, parece que pasaron 1000 años y pasaron un par de años, ¿no? La inmunidad de grupo. ¿En qué consiste? Si blanquean acá tenemos el accionista o socio, ingresa al blanqueo, pero también tiene empresas, los accionistas ingresan al blanqueo, no ingresa a la empresa, el efecto del blanqueo se extiende a la empresa, es decir, que si a la empresa le encontraran ventas no declaradas en el pasado, quedaría cubierto. No hay reglamentación sobre esto, es bastante más alambicado el proceso para que la inmunidad de grupo se traslade claramente, pero está previsto en la ley. Esto hay que analizar caso por caso, dónde conviene, dónde me quiero cubrir, dónde estoy expuesto, si blanqueo en la empresa o en el sujeto. Pero bueno, sepan que es como que se traslada la inmunidad a la empresa o viceversa, blanquea la empresa, traslada el beneficio al accionista. Bueno, ¿tendrá éxito el nuevo blanqueo? Veremos, falta poco para saberlo. Una cuestión importante es que quien entra al blanqueo no puede entrar más hasta el 2038. Esta norma sí se puede modificar a diferencia de la estabilidad fiscal, pero en principio quien ingresa al régimen tiene que saber que a cambio de eso se autoexcluye en principio y lo está aceptando, con lo cual después no hay derecho al pataleo. Tiene que saber esto, ¿no? Hasta diciembre del 2038, salvo que una ley derogue este artículo y lo modifique, puede ocurrir, no podría entrar. Una brevísima mención de intercambio de información con Estados Unidos. Y ya estamos casi en hora. El intercambio de información con Estados Unidos que empezó a regir información financiera automática de cuentas bancarias, empezó a regir el año pasado. ¿Cuándo va a llegar la información a la Argentina? Ahora, en septiembre. Está llegando del año pasado. Aunque parezca mentira, mucha gente no leyó los diarios y no se dio cuenta que podía quedar en la red
del intercambio. ¿En qué casos queda si tiene una cuenta a su nombre, Juan Pérez, y esa cuenta tiene renta de fuente americana en un año por más de $10, que es nada, básicamente? Ese va a ser reportado, con lo cual, si entre los presentes o familiares al primero o segundo grado de consanguinidad o amigos al enemigo, podrían avisarle. ¿Saben que tiene esta situación? Le van a reportar, con lo cual es un gran candidato al blanqueo para evitar que le cueste más caro que lo que tiene depositado en la cuenta. No me voy a extender sobre todos los esquemas de intercambio, esto es más técnico, es más para colegas contadores, pero lo que hay que saber hoy es eso. ¿En qué se diferencia este blanqueo de los anteriores? Y con esto cerramos y tenemos 10 minutos para preguntas. Primero, en el costo. Es sumamente generoso este blanqueo, como habrán visto. Hay opciones de regularizar sin límite. Sin límite se puede regularizar a tasa cero. Es sumamente generoso y tiene el complemento indispensable de la estabilidad fiscal con el pago anticipado de bienes personales. Entonces, con eso deja blindada su situación. Es muy importante. Y para quienes estén un poco por debajo de montos que superen 100.000, tienen una doble franquicia de $100.000 sin pago de impuestos, con lo cual permite regularizar una situación patrimonial, en muchos casos, de un monto no tan elevado a tasa cero. Con lo cual nosotros consideramos que realmente este esquema, miren que nos dedicamos a esto hace un montón de tiempo, realmente es un golazo el tema del pago anticipado de bienes personales y la manera en que se promueve la reactivación de la economía. Ojalá que funcione, todos vivimos acá, estamos en este barco, ojalá que funcione. Está muy bueno ese esquema. Muchísimas gracias. Con esto concluyo. Bueno, Ricardo, la verdad la exposición como profesional de ciencias económicas fue excelente, completísima. De mi parte yo no tengo ninguna pregunta ni nada que agregar, pero bueno, acá hay algunas consultas de los colegas inmobiliarios, así que te vamos a robar un poquito más de tu tiempo, ¿sabes? Bueno, trato de entender un poco la letra. Acá hay una consulta respecto de si se deriva el dinero a inmuebles usados o a proyectos inmobiliarios respecto del 50% de avance, si aplica o no la regla del 5%, y en qué caso. Inmuebles usados, lo comenté en la charla, tal vez alguien ansioso o que se distrajo. En realidad, para inmuebles usados, en la medida que superen los 100.000, tiene que pagar, va a tener la retención del banco del 5%. Si el blanqueo de efectivo fue menor a $100.000, no paga. Para inmuebles en construcción, para no pagar, tienen que estar inscritos en el REPI. ¿Y quiénes se pueden inscribir ahí? Los proyectos nuevos o que a la fecha de sanción de la ley, que fue el 18 de julio del 24, tenían un grado de avance inferior al 50%. Esos son los proyectos elegibles. No, no paga. Es buena la pregunta. Me pregunta si una persona blanqueó 90.000, ¿tiene que pagar? No, en ningún caso. Si después con esos 90.000 compra un bien que cuesta más de 100.000, pero tiene dinero blanco de otro lado, y obviamente no paga. No le hace pagar el precio final del bien que adquiere. Lo que hace pagar o no es lo que uno blanquea, no lo que uno compra con otro dinero agregado, digamos, ¿no? Bueno. Excelente. Bueno, acá justo hay una pregunta que tiene que ver con eso. En el caso, tomamos el caso de ejemplo de un inmueble de $120.000 que blanqueara 100.000, pero los 20.000 fueran también a blanquear. Bueno. En ese caso, ¿por cuánto paga? ¿Por 100.000 o 120.000? Me extraña la pregunta. No, ya está respondida. No tiene que pagar. O sea, hasta 100.000 no blanquea.
Bueno, acá una dice, el impuesto a los bienes personales tiende a desaparecer en este gobierno. Es correcto, la alícuota fue un poco rápido en el resumen, pero la alícuota va decreciendo y en el 27, en el año 27 queda en el 0,25%. Vaticinar qué va a pasar en el 2027, ni Dios lo sabe, así que bueno, tiende a desaparecer, parece que sí. ¿El pago de la alícuota tiene que ser con dinero en blanco? El pago de la alícuota se puede hacer con, bueno, sí, obviamente tiene que tener justificado el dinero, puede ser también con dinero depositado en la cuenta Cera, eso no mencioné, porque no vamos por ahí a tanto detalle, pero la verdad que es importante. El dinero que se deposita en la cuenta Cera se puede utilizar para el pago del impuesto especial. Sí, pueden ser en dólares y puede ser en pesos, porque el blanqueo puede ser en dólares o puede ser en pesos. No hay otra alternativa de moneda en Argentina. Y acá preguntan respecto de la pregunta anterior, ¿qué documentación sería respaldatoria? Por ejemplo, alguien blanqueó con Macri, dinero, puede aplicarlo porque ya blanqueó con Macri. El dinero en efectivo no requiere... A ver, no entendí la pregunta. No, acá preguntaban, respecto de la pregunta anterior, ¿no? Si la alícuota tiene que ser con dinero en blanco y cuál es la documentación respaldatoria de ese dinero en blanco. Aclara Macri, no sé. Su declaración jurada. Eso su contador le va a decir, ¿te alcanza el blanco o no? Si no tiene blanco, deposite en la cuenta especial y pague con eso el impuesto. Mi consejo. Bueno, acá hablan de cuál sería la tasación de un inmueble a incorporar al blanqueo. ¿La qué? ¿Cómo se tasaría el inmueble? La tasación es básicamente 4 veces el valor de impuesto inmobiliario. Si supera el valor de mercado hay que pagar y después reclamar que le devuelvan. Bueno, tenga paciencia. AFIP cobra rápido, devuelve lento, pero básicamente es esa. O sea, sería el valor fiscal homogéneo por 4, la clásica de bienes personales anterior. Sí, la clásica. Y o el valor de compra más alto, o de ¿no? compra el más alto, exacto. Muy bien. Respecto de impuestos provinciales, sabemos que algunas jurisdicciones, la mayoría, no se adhirieron al blanqueo. Solamente hay 2. ¿Qué pasaría con el impuesto de la cuenta Cera, etcétera? Bueno, ese es un tema polémico, está en permanente ebullición en estos días. Hay pocas jurisdicciones que han adherido y muchas están queriendo cobrarlo en contra de una disposición del central. Incluso acá se superponen facultades, pero muchas provincias lo quieren cobrar y le quedará como pago cuenta de bienes personales y de ingresos brutos, que es el impuesto que retienen, como pago de impuesto especial. Esto ya pasó en el blanqueo de Macri. Acá hay que ver dónde uno va a través de qué sujeto va a blanquear, si tiene empresas o el sujeto. Por el caso de inmunidad de grupo, puede que una persona no quede sujeta a retención y la empresa sí, porque la empresa está inscrita en ingresos brutos y la persona no. Acá se abre un abanico muy largo de situaciones. Como síntesis, probablemente no haya escapatoria y haya que pagar esto como un costo extra del blanqueo. Hay que ver en cada jurisdicción. No. Sí se lo detecta. Acá la pregunta era sobre el dinero depositado en la cuenta, ¿no? Sí le detectan el blanqueo a través de estados contables, por ejemplo, blanqueo bienes, blanqueo un inmueble, ¿cómo lo detecta ARBA? Y tiene que detectar que sea en los estados contables, por ejemplo. Por eso le digo, si blanquea una cuenta, puede que le quiera capturar en una cuenta Cera. Ahora, si blanquea otros bienes, acá la cuestión, voy un paso atrás. ¿Por qué las provincias quieren cobrar algo? Porque dicen, si la persona está blanqueando, se libera de impuestos nacionales. Yo no la quiero liberar de los impuestos de mi jurisdicción. Entonces le quiero cobrar un extra sobre el blanqueo. Ahora, ¿ese blanqueo es detectable en las cuentas? Sí, puede tener la información. Otro tipo de bienes no. Nos ha pasado en el blanqueo anterior. Entonces, también hay que ver en qué se blanquea y a través de qué sujeto. Como mencionaba, por ahí voy un poco rápido, pero lo que pasa es que hay muchas preguntas. Disculpen. Si no queda otra que blanquear en efectivo en una cuenta, y bueno, tal vez haya que asumir ese costo. Y hay que ver bien el costo-beneficio, ¿no? O cómo se estructura.
ahí bueno, se puede ver un abanico de situaciones para evitarlo, tal vez no quede otra que afrontar el pago, ¿no? Claro, y está el tema del depósito en la cuenta cera, de que si alguno está incluido en el padrón de CIRCREV, que el banco no te vaya a retener una alícuota que puede llegar hasta el 5%, y ahí, bueno, es un problema con respecto al costo del blanqueo, ¿no? Tal cual, tal cual. No, no está alcanzada la cuenta. Acá preguntan, ¿a partir de cuándo se incorpora al patrimonio los bienes blanqueados? Se incorporan a partir del 1 de enero del 24. Por eso el pago anticipado de los bienes blanqueados es para 24 en adelante, porque hasta el 23 queda zanjada la situación de bienes personales con el impuesto de blanqueo o con el blanqueo en sí, si no tiene que pagar, ¿no? Bueno, acá hablan de si tenés un inmueble a nombre de terceros, pero con boleto de compraventa. ¿Lo podés blanquear? A los fines del impuesto a las ganancias y a los fines del blanqueo rige la misma regla. Uno es propietario de un inmueble cuando hay boleto de compraventa con posesión. Ahí ya se produjo la transferencia a los fines fiscales. Esto es clave. Entonces, si hay un boleto que todavía no se hizo la escritura, pero ya se tiene la posesión, la persona el titular del boleto es propietario a los fines de blanqueo. Muy bien. En el caso de una declaratoria de herederos, pasaría algo similar. Hay una declaratoria previa al 2023, pero no está blanqueado el bien. Tiene posesión. Sí, tendrá que acreditar con la sentencia que tiene derecho a esos bienes. Bueno, acá dicen cómo se documenta la tenencia de efectivo. La tenencia de efectivo no se documenta, se deposita directamente. La gané por el ejercicio de una actividad lícita, uno puede decir, y nada más. ¿Qué va a decir? Lícita, pero no declarada. Respecto del registro especial del ingreso de bienes personales, hay dos vías para hacer el ingreso, una por los bienes declarados al 31 de diciembre y otra por el blanqueo. Sí, hay dos formas. Originalmente la de los bienes que se vienen declarando la expuse, la de los bienes que se blanquean no. Hay que hacer un pago. Ahora se han adelantado los plazos para los bienes que se blanquean, porque esperaban hasta el final, ahora se adelantaron al 30 de septiembre, hay que pagar, si mal no recuerdo, pues esto salió el viernes, el 75% cuando uno entra en la primera etapa y el saldo pocos días después. Pero vence en muy breve plazo para quienes ingresan en este periodo. Ahí tengan en cuenta lo siguiente, por más que la persona no pague por lo que blanquea, porque supongamos que blanqueó bienes y efectivo por menos de 100.000, en ambos casos no pagaría, haga lo que haga. Estos bienes quedan incorporados a partir del 1 de enero del 24 y el pago anticipado es para 24, 25, 26 y 27, para bienes blanqueados, con lo cual tendría que estimar el pago sobre esos bienes y hacer el ingreso. En el caso de un blanqueo de un grupo familiar, titular y cónyuge, ¿pueden blanquear $50.000 cada uno o 100.000 cada uno? En la medida que ambos integrantes de la sociedad conyugal tengan ingresos propios, no dependa uno del otro, pueden blanquear 100.000 cada uno, sin pagar. El tema es que no dependan, como dijiste vos, Sí. uno del otro. Si uno es ama o amo de casa y no tiene ingresos, deberán compartir la franquicia. Bueno, después las demás preguntas por lo general se repiten o no entiendo la letra, así que al que no leí le pido 1.000.000 de disculpas. Bueno, muchas gracias Ricardo, excelente la presentación. Bueno, gracias. Gracias a todos por venir, buen día.